Dios les bendiga. Entonces, vamos a estar analizando a la luz de los apuntes de la clase 37 junto con las diapositivas. Para eso les voy a estar mandando el bosquejo sintético por el grupo de WhatsApp, por si gustan abrirlo para que me vayan siguiendo, porque pues va a ser más provechoso para nosotros. Entonces, ahí les pongo apuntes de la clase 10 y entre paréntesis 37, porque de hecho tiene poquito que lo acabamos de ver. Tiene algunas 7 semanas. Ahorita estamos en la clase 44, cerrando el libro de Levíticos. Vean qué interesante es esto. Amén. Cuando nosotros estamos hablando de las fiestas de las primicias, como ya lo vamos a volver a desarrollar el día de hoy, hay una simbología bien interesante que tiene que ver con la gavilla de trigo. Vamos a estar estudiando un poquito aquí la conformación de la iglesia. Eh, es súper, súper, súper interesante todo esto que vamos a estar analizando. Ahora, vamos a estar viendo nuestra sección introductoria de las diapositivas junto con las primeras secciones del bosquejo sintético. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver más a detalle en todos los nombres que tiene esta festividad, pero les recuerdo que vamos a estar hablando del Habikurim o del Bikurim, que es precisamente estos nombres, perdón, que se le da a la celebración de las primicias, ¿sí? Recordemos también que estamos hablando de una época donde ya se está recogiendo todo los primeros frutos y este deseo del pueblo de querer darle a Dios lo mejor de lo que le ha bendecido, tiene que ser también este deseo en nuestro corazón. No nos podemos quedar lógicamente solo con la enseñanza, sino que buscamos agradar a Dios, buscamos bendecir la obra de Dios con lo mejor que nosotros tenemos. Amén. Ahora, hay que entender que no buscamos el favor de Dios con esto. Buscamos agradar a Dios, buscamos bendecir su obra, pero no su favor. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en la cultura antigua ya se estaba teniendo este problema. O sea, se hacía las cosas para ganarse la gracia, el favor de Dios. Cosa que desgraciadamente hay algunos cristianos que traen esta idea católica, ¿verdad? Esta corriente de pensamiento que viene del catolicismo, donde se hablaría de una justificación, le vamos a llamar, por obras, o de una eucaristía, dirían los católicos, por obras. ¿Sí? Cuando no es así. Ahora, veíamos también que esta festividad pues se iba a ver realizada cuando ya se llegara a la tierra de Canaán, ¿sí? Si nosotros analizamos acá también nuestros apuntes, vamos a estar viendo algunos textos clave que va desde Levíticos hasta Primera de Corintios, ¿no? Y como les decía, tiene diferentes nombres esta celebración, como fiesta de la cosecha, como el día de las primicias o Yom Hakel. Ojo, porque esto me llama mucho la atención. El día de la congregación. Hay que recordar que el levantamiento de las gavillas tiene una simbología de la iglesia. Ahorita vamos a estar diseminando todos estos puntos, ¿sí? Hay que entender también cómo se celebraba esta festividad antes de poder ingresar directamente a un estudio más sólido de qué es lo que significa cada uno de los elementos de esta festividad. Por ejemplo, tendría que ser celebrada, como decíamos, al ingresar a la tierra prometida. Se ofrecía la primera gavilla. Ojo con esto porque aquí vamos a estar estudiando esta relación que existe entre el ofrecimiento de la gavilla con Cristo. Ojo con esto.
vamos a estar recordando o viendo que se recordaba la fidelidad de Dios, ¿verdad? Para con su pueblo y se ofrecían holocaustos que tenían que ver con la expiación y ofrendas de libación, que sabemos que se ocupaba el vino y se ocupaba el aceite, que tienen una simbología propiamente el vino con la alegría y el aceite con la unción, con el Espíritu Santo. Entonces, eh, vamos a estar viendo esto más a detalle. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos esta festividad, nos vamos a dar cuenta de que también en Levíticos, como hemos estudiado a lo largo de 7 semanas, estudiamos un solo capítulo de la Biblia, nos dimos cuenta que Levíticos 23 es el punto focal donde se describen las 7 fiestas. Recordemos que es un libro de corte sacerdotal donde se habla acerca de este proceso de ordenanzas a los sacerdotes, de un corte litúrgico, y pues nosotros vamos a estar viendo que dentro de la interpretación, ojo con esto, acuérdense de lo que vimos la clase pasada, curiosamente los saduceos interpretan de manera muy fidedigna esta porción en particular. Eso a mí me llamaba mucho la atención. Eh, También esto tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver desde los textos griegos. Y es interesante analizar que en el Evangelio de Marcos 7 veces se da la frase como, como fue tarde aquel día, ¿sí? Que vamos a estar recordando que entre la tarde, ¿verdad? Vamos a decir que nosotros acá en nuestros distintos países tenemos algo en común, que cuando nosotros, no sé, nos despertamos a las 6 de la mañana, vemos que viene saliendo el sol. Para nosotros ya es un nuevo día, ¿no? Pero para el pueblo judío no era así. Para el pueblo judío recordemos que va cayendo la tarde, viene eh, alrededor de las 5 o 6 de la tarde aquí en México, empieza a oscurecer, 6 o 7. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese proceso, para los judíos sería el inicio de un nuevo día. ¿Sí? Entonces, Marcos, cuando habla estas 7 veces de esta frase, como fue tarde aquel día, está haciendo una relación entre lo que Cristo hace con su muerte para brindarnos un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, donde nosotros podemos pues recibir ahora la gracia de Dios. Entonces, también se ven ciertos distintivos acá en esta festividad acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por ejemplo, aquí vamos a estar analizando diferentes vocablos en griego que hablan de esta garantía de nuestra resurrección a nivel escatológico general, pero también específico. Pero aquí lo desglosé mucho mejor en esta sección. Entonces quiero que por favor nos vayan acompañando con las lecturas para que todos nos vayamos, nos vayamos ahí, apoyando. Amén. Quiero que vayamos por favor a 1 Corintios 15:20. Vamos a empezar a estudiar la escritura. Le voy a pedir por favor a la hermana Andrea que nos apoye por favor con la lectura de 1 Corintios 15:20, por favor. En el caso de que no pueda nuestra hermana Andrea, ¿nos puede apoyar, por favor, hermano Francisco? Sí estoy, solo estoy buscando. Ah, sí, hermanita. Es que luego falla el micro, por eso comentaba. Perdón. Vale, 1 Corintios 15:22. 15, a ver, es 1 Corintios 15:20 al 22, por favor. Vale, de 20.
Dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. A ver, vamos a estar estudiando esto. Antes de entrar a los vocablos griegos, quiero hacer un comentario. Sabemos que hay un problema de interpretación con lo que acaba de leer la hermana Andrea, porque si ustedes prestan atención, aquí, a ver, habla de esta sección. Mire, dice, mas ahora Cristo, se los quiero leer en la Biblia de las Américas, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Hay un detalle en las traducciones, más en la Reina Valera, que si nosotros nos damos cuenta, el arrianismo, ¿verdad? Tiende a tener una interpretación herética acerca de esta palabra. Nosotros leemos en diferentes situaciones donde el apóstol Pablo nos escribe acerca de Cristo como el primogénito de la creación y como el primogénito de los muertos. Esta palabra ha sido muy torcida por la hermenéutica de la corriente arrianista, ¿sí? Esta herejía, ¿verdad? Pues como pongo acá en las diapositivas, inicia por Arrio, que pues él niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él llega a interpretar que Jesús es un hijo adoptivo de Dios y que no es de la misma esencia. Aquí hablaremos un poquito de filosofía en metafísica, porque cuando hablamos de la metafísica estaríamos hablando de la esencia ontológica del ser. Tenemos que entender que Cristo tiene la misma esencia ontológica que Dios el Padre y que Dios el Espíritu Santo, porque Él mismo es Dios, Él mismo es eterno. Arrio discutía mucho este punto porque estas dos porciones que cité hace unos momentos las tergiversa, y sabemos que los testigos de Jehová son quienes han seguido esta corriente de doctrina. Ellos dicen literalmente en sus escritos que Jesús fue el ángel creado del Señor. Entonces sabemos que esto es totalmente una herejía, no podemos pues permitir este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, quiero extenderme mucho con este punto porque cuando nosotros vamos estudiando esta palabra primicias viene del griego aparge, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar situando en el vocablo litúrgico para hablar precisamente de estos, del recogimiento de los primeros frutos, pero también el comienzo del sacrificio, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estudiamos el texto griego, vamos a estar encontrando cuestiones bastante complejas, pero que nos van a dar mucha luz. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:22, por favor, observe ahí lo que dice su Biblia, se ocupa literalmente el término vivificados para hablar de nuestra resurrección. Si tiene, por favor, la concordancia Strong, le pido que vaya al número 2227. Si es que usted la tiene, si no, no se preocupe, aquí lo estoy proyectando. Vamos a estar hablando precisamente de el vocablo sopoieo. Vivificados es el equivalente español de sopoieo. Ahora, ¿de dónde viene este vocablo? Tiene una composición bien interesante. Viene de son. Recordemos que zoe es una palabra, aquí no se los puse, pero zoe tiene que ver con la vida. Son en griego tiene que ver con algo de tipo animal, ¿sí? Y esta cosa viva o cosa animal
es un derivado de sao, que quiere decir vivir o vida. La tercera raíz etimológica que compone stopoieo es poieo, que quiere decir poner, prestar, causar, conducir, convertir, purificar, encender o llevar. Y de aquí también hay una derivación de prazo. Literalmente habla de practicar, de desempeñar, ¿no? Y recordemos que de aquí se deriva el latín praxos, praxis, que tiene que ver con el hecho de realizar o de hacer. Ahora, ¿por qué me meto a 4 raíces etimológicas? Para entender una. Porque decíamos que podemos entender que la vivificación es un proceso donde el Espíritu Santo, vean qué es lo que voy a decir en este momento, otorga una vida que nos permite literalmente ejecutar, practicar la vida de Dios en nosotros. Esto nos va a conectar con la raíz 4160, poieo, donde Dios convierte nuestro corazón, purifica nuestro corazón, conduce nuestro corazón. En Romanos, cuando usted lo lee en griego, dice que literalmente Cristo nos arrastra. ¿Por qué dice eso? Porque estamos muertos en delitos y en pecados. Esto quiere decir que cuando el apóstol Pablo, vamos a estar leyendo nuevamente 1 Corintios 15:22, vea lo que dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El apóstol Pablo nos está explicando que cuando vemos la resurrección del Señor, cuando estamos viendo esta garantía, ¿verdad? Nos está diciendo el apóstol, por cuanto Cristo ha resucitado, nosotros tenemos una garantía. Sabemos que es el Espíritu Santo, pero garantía de qué? No solamente de la resurrección, sino también de vivir la vida de Dios, de vivir el Zoé de Dios dentro de nosotros. Reitero, el Espíritu Santo nos encausa, nos conduce, nos convierte, nos purifica, enciende nuestro entendimiento, nos lleva a Cristo. Esto es lo que significa poieo. El Espíritu Santo nos está llevando a la virtud del Señor Jesucristo. Dice literalmente el apóstol Pablo que se enciende una luz en nuestro entendimiento. Volvemos a los textos griegos para comprender la luz del Evangelio. Esta vida que el Señor nos brinda es práctica, es algo habitual. O sea, nosotros por lo regular vivimos, ¿verdad? Una vida que viene directamente del Espíritu Santo. Observe usted sus emociones, ¿verdad? Eso es lo más interesante. Cuando usted observa que al ser renovado en Cristo, sus emociones son otras, su temperamento es otro, pues nos damos cuenta de que esto es totalmente verídico, es totalmente real. Ahora, la vivificación, ¿verdad? No solamente tiene que ver, hermanos, con este hecho del sustento que se recibía, porque recordemos que estamos partiendo de una fiesta agrícola. El pueblo de Israel es agrícola, entonces hay que entender que todo esto se empieza a ver este, eh, desde este aspecto, ¿sí? No nos dice solamente el apóstol que va a haber este tipo de manutención, ¿sí? Sino que nos lleva a comprender lo que dice Deuteronomio, ¿verdad? Y lo que simboliza la urna con esta porción de maná adentro del arca del pacto. Porque recordando, ¿verdad? Que en esta fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Se ofrecía, valga la redundancia, el Hamatzah o el pan libre de levadura. Y aquí vemos nuevamente en la fiesta de las primicias que se está ofreciendo
este pan, este Hak Hamatzah, sin levadura, sin pecado, nos está enseñando, ¿verdad? Número uno, que el hombre no vivirá solamente de el alimento físico, sino que dice la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nos alimentamos de las escrituras, vamos a tener el Zoé, la vida de Dios. ¿Y por qué citaba a esta urna con maná? Porque cuando nosotros estudiamos, que lo vamos a ver en estas clases de Éxodo muy a profundidad, acerca de lo que simboliza el pan de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que Él sustenta todo nuestro ser. Biológicamente hablando, espiritualmente hablando, nosotros debemos de depender de Dios. Hay que recordar esto, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo también se mete a estos conceptos de la resurrección, o sea, cuando nosotros estamos estudiando los versículos 14 y 17 de Primera de Corintios 15, vamos a estar viendo que en los textos griegos se difiere de las raíces etimológicas para hablar de esto, de este concepto de lo vano. Entendamos que se está hablando desde una postura metafórica. Le voy a estar pidiendo, por favor, a nuestro hermano Francisco, si nos puede apoyar con la lectura de Primera de Corintios 15, 14 y de ahí la lectura del versículo 17, por favor. Primera de Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén. A ver, vamos a empezar a analizar esto desde el silogismo inferencial. Esto es una rama de la filosofía, de la silogística. A ver, vamos a entender esto. Hay una condicionante. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces es donde se cumpliría la cláusula, vana es nuestra predicación y vuestra fe. Vemos en el versículo 17 lo mismo, primer cláusula. Ojo con esto, hay que entender desde la silogística porque Pablo está ocupando un lenguaje meramente retórico. Dice, y si Cristo no ha resucitado, es la misma cláusula que vemos en el versículo 14. Vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. La Reina Valera traduce dos veces como vana. Vamos a estar diseminando desde la lógica, desde la silogística y desde el griego, qué es lo que quiere decir esto. Vamos a ver nuestro bosquejo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de vano, en el versículo 14 hablamos del vocablo kenos, que significa sin contenido. En el versículo 17 hablaríamos de matayos, o sea, no tendría la fe un valor o un propósito o frutos. Ajá, ahora quiero llevarlo nuevamente a que observemos el texto, ahora desde la versión Valera 60. ¿Ya estamos todos allá? Vamos a ver lo que dice el 14 y el 17 en la Valera 60. Nuevamente dice, y si Cristo no resucitó, ojo con las premisas. Vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Sí? Y la tercera inferencia es, aún estáis en vuestros pecados. Ahora, puesto que sabemos, por favor vayan apuntando esto para que todos vayamos comprendiendo esta parte. A ver, voy a tratar incluso de abrir aquí el Word para poder hacerlo también.
vamos a estar viendo primero la premisa de donde está partiendo el apóstol Pablo. Necesito que eso lo vayamos comprendiendo, ¿no? Dice, y si Cristo no resucitó. Entendemos lógicamente que sí, pero vamos a estar ocupando esta herramienta inferencial para poder estar obteniendo precisamente el significado de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. A ver, voy a estar compartiendo. Fíjense, no me deja compartir esta sección de mi pantalla, pero quiero que me vayan siguiendo, por favor. Escriban como premisa silogística y si Cristo no resucitó. Posteriormente, vamos a estar escribiendo, perdón, las inferencias que hace el apóstol Pablo. Si fuera cierto que Cristo no resucitó, dice el apóstol, entonces, número 1, inferencias de la premisa. Vana es la predicación. Segunda inferencia de la premisa. Vana es la fe. Tercer inferencia de la premisa, versículo 17. Aún estáis en vuestros pecados. Pero esto sería cierto si Cristo no hubiese resucitado. Este método nos va a explicar entonces que como Cristo ha resucitado, vea esto. Entonces, la predicación no es vana. La fe no es vana. Vamos a estar estudiando ahora esto desde el griego. Y no, vea esto, no estamos en nuestros pecados. ¿Por qué es importante comprender esto? Vamos a verlo ahora desde el texto griego. El apóstol Pablo en el versículo 18 más adelante nos habla de que precisamente al ser verídico este momento de la resurrección de Cristo, vamos a estar comprendiendo que nuestra fe sí tiene contenido. Recuerde que por eso se lo estoy poniendo acá, pero también recordemos que entonces la fe posee un valor, posee un propósito, ojo con eso, y posee frutos. Cuando vamos a estar hablando principalmente de los propósitos, teleológicamente estaríamos hablando, teleología tiene que ver en filosofía con los propósitos, que la Biblia nos enseña que el fundamento de nuestra fe y el propósito de nuestra fe es precisamente la salvación. Ahora, ¿qué frutos vemos? Recordemos en Gálatas 5 que nosotros estudiamos acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. O sea, nosotros vamos a estar recordando entonces, pues toda esta doctrina neumatológica que tiene que ver con lo que expusimos acá, con la vivificación. El apóstol Pablo está ocupando la lógica, la silogística, la filosofía y lógicamente la semántica de la época desde los textos griegos para poder enseñarnos entonces que nuestra fe tiene una validez total, tiene un contenido que hablaríamos de un sensus plenius, o sea, de una revelación plenaria absoluta, que tiene plena confiabilidad. Por lo tanto, tiene valor, tiene un propósito definido y podemos ver frutos en la vida de los creyentes. Ahora, vamos a estar viendo también que se ve como garantía de nuestra resurrección para vida eterna. En 1 Corintios 15, 18 se dice que nosotros no debemos de estar como aquellos que no tienen esta esperanza. Vea lo que dice. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Recordemos lo que dice Primera de Tesalonicenses, donde dice que debemos de ser como aquellos que tienen esperanza en la resurrección. Ahora vamos a estar estudiando
¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que la resurrección de Cristo está conectada con el recibimiento de la gavilla cuando se daban las primicias, recordemos que el pueblo se unía, se pedía al pueblo que ofrendara la gavilla, la primera gavilla de la cosecha. Esto está conectado con la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Es interesante. Acompáñeme, por favor, a hermana Mariluz, si nos apoya con la lectura de Juan 14:19. Vamos a estar estudiando desde el griego qué significa este versículo en particular y cómo se conecta con esto. Amén, hermano. Es Juan 14:19. Amén. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Amén. Vean qué interesante es esto. En griego hablaríamos de Cristo como el prototokos o el primero de los hermanos que ha sido revestido de inmortalidad. Vamos a estar viendo en distintas citas donde se habla de Jesús como el primogénito, ¿verdad? Vamos a entender esto. A ver, Cristo no es las primicias de la creación en el sentido de ser el primero creado. O sea, aquí se está hablando de su rango, se está hablando de su esencia como Dios mismo. Ejemplo, en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Esta parte, el primogénito de toda creación, es lo que ha ocupado el arrianismo para fundamentar sus herejías. Ojo con eso, hay que entender que cuando se habla de primogénito, habla de su nivel, de su grado sustancial ontológico. Segundo, vemos en Hebreos 1:6 que dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Vean cómo este versículo nos explica que Jesús mismo recibe adoración celestial y por lo tanto no puede ser creado. Ahora, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, vean esto, habla del concepto de la eternidad. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él tiene el primer lugar. Amén. Ahora, vamos a estar comprendiendo lógicamente que eh, al ser comparado nuestro Señor Jesucristo, su resurrección como el primer fruto, es un equivalente de una garantía, ¿verdad? Para obtener precisamente, pues, todos los beneficios de la vida eterna, ¿sí? Y es donde vamos a estar regresando a esta sección, porque también en la presentación de las gavillas, recordemos que todo el pueblo llegaba y las ofrecía, ¿no? Pero cuando nosotros estudiamos junto con Romanos 12 de los versículos 1 al 2, vamos a estar analizando que bien pareciera que se está hablando de la propia iglesia. Le voy a pedir por favor a nuestro hermano, aquí sale como Mark, que si nos puede apoyar con la lectura de Romanos 12 de los versículos 1 al 2, por favor. Si no puede nuestro hermano Mark, ¿nos podría apoyar, por favor, hermano Melvin, con la lectura de Romanos 12 de los versículos 1 al 2, por favor?
Adelante, hermana Dominga. Te puedo leer el Romano 2. 12, 1 al 2, por favor. 12. Ok, la palabra de Dios en el nombre del Espíritu Santo. Así que, hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál es cuál sea buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vean qué interesante es todo esto. Amén. Y bueno, también se va a estar hablando, hermanos, del orden de las resurrecciones, donde vamos a ver primero a nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia, y pues hemos hablado un poquito acerca de esta escatología, donde se hablaría de los juicios, ¿sí? Es interesante también observar, pues, lo que significan las primicias o el vocablo primicias, y encontramos algo que tiene que ver precisamente con Santiago, ¿no? Porque pues bien sabemos que el Señor Jesucristo nos permite, ¿verdad?, nacer en su voluntad o de su voluntad. Aquí hablaríamos del energeo en griego, donde se habla de que nosotros obedecemos y tenemos fe precisamente por su resurrección. Es parte de los beneficios de la resurrección. Podemos nacer de nuevo también precisamente, ¿no? Por la suministración que nos da de su palabra. Y nos volvemos, pues, primicias de sus criaturas, como bien leíamos también en Romanos. Y todo esto nos tendría que llevar a reflexionar de una manera muy especial. Cuando di esta clase, escribí esta porción que me venía a la mente, que dice: te doy con todo mi amor lo que en mi mano has depositado. Pues mío no es, mas de lo recibido de tu mano, de eso te ofrezco, mi amado Salvador. Es tan interesante observar que el pueblo llegaba a ofrecer, sí, pero de lo que Dios le daba. Dios permitía que ellos pudieran cosechar. Les daba todos los recursos, absolutamente la vida, los medios, las tierras, todo Dios permitía para que ellos pudieran ofrecer. Y este es parte del sentido devocional de la fiesta que nosotros también debemos de tener. Esta esencia de querer darle a Dios, pero darle con amor, entender que así como el niño recibe los cuidados de su padre, recibe el cobijo, recibe el amor, él puede dar porque ha recibido. Esta es la idea de la festividad. Cuando usted siente ese amor por el Señor, cuando usted está agradecido con Él, entonces no le va a ser difícil ofrecer. No le va a ser difícil darle a Dios su diezmo, su ofrenda, sus primicias, porque lo está haciendo para el Señor. Amén. Ahora, vean que dentro de lo que se conecta de esta festividad en Levíticos 23, vemos algunos elementos como la gavilla, como el cordero, la flor de harina amasada con aceite, la ofrenda encendida y el vino. Cuando nosotros hablamos de la gavilla, volvemos a mencionar que es un símbolo de Cristo, de su resurrección, pero también de esta vida que el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, que fue agradable a Dios. Vamos a leer, por favor, Primera de Pedro 1:18 al 20, hermana Andrea, por favor.
Primera de Pedro 1, 18 al 20. Le voy a dar lectura. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya eres destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Vamos a estar viendo que el ofrecimiento del cordero de un año también, pues lógicamente hace referencia a nuestro Señor como el Agnus Dei o el Cordero de Dios. La flor de harina amasada con aceite es un símbolo de la vida santa que llevó nuestro Señor Jesucristo, pero permeada por la unción del Espíritu Santo. La ofrenda encendida, recordemos que es un símbolo del sufrimiento de Cristo en la cruz, y el vino sabemos que es símbolo de este gozo que impulsa a nuestro Señor para pues consumar su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Y esto nos va a llevar a reflexionar un poquito acerca de nuestro Señor y su dependencia del Espíritu Santo. Vemos que desde su nacimiento fue anunciado por el Espíritu Santo a los profetas. Vamos a estar observando también que el nacimiento de nuestro Señor fue iniciado por el Espíritu Santo, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y que él dependía totalmente del Espíritu Santo en su ministerio. A grandes rasgos, ¿verdad? Esto es lo que simboliza o lo que llegamos a estudiar en esta fiesta de las primicias. Amén.